Hoy les voy a echar una historia larguísima en muy pocos minutos. Por eso quiero empezar con la prehistoria. Desde el comienzo de la humanidad, los seres humanos aprendieron una cosa importantísima, que es a educarse. No había todavía escuelas, ni había universidades, ni había centros de investigación, ni había auditorios como este, y sin embargo, ya allí en las cavernas, estos bellos trogloditas educaban a sus hijos. Porque la educación es aquello que permitió a los seres humanos diferenciarse de toda la evolución biológica, transmitiendo cultura. Es decir, permitiendo que lo que habían aprendido a unos se le pudiera contar a otros, y no cada uno tener que aprenderse todo desde el principio, porque es un poco cansón. ¿Qué tal nosotros todavía aprendiendo a manejar el fuego? Ya uno prende una cosita entre el bolsillo y ya tiene. Gracias a la educación. Pero ese proceso educativo, que fue el que nos permitió y nos ha permitido a lo largo de milenios volvernos y hacernos cada vez más humanos, es también gracias a que los seres humanos encontramos maneras para irnos contando historias. Ya los griegos reproducían toda su cultura a través del teatro, por ejemplo, porque era muy, pero muy, muy importante encontrar la manera de que todos entendieran qué era lo importante en este proceso continuo de perfeccionamiento del ser humano. Piensen ustedes que si tienen un gato en su casa, ¿quién tiene un gato en su casa? Eso. ¿Ustedes han visto ese gato alguna vez preocupado por ser mejor gato? No, y no hay un solo libro en todo el planeta sobre la gatización de los gatos. En cambio, todas las bibliotecas del mundo están llenos de libros sobre la humanización del ser humano. Nos hacemos humanos solamente gracias a la educación. Y eso se empezó a plasmar desde la época de las cavernas, tratando de contarle los cuentos que íbamos aprendiendo, representando el mundo, y así hemos sabido cómo eran los antepasados, porque quedaron pintados en las paredes. Estos señores gastaban mucho tiempo en cosas muy inútiles, como pintar paredes. Pues hoy día a lo mejor los cogía la policía por grafitar esas cuevas inmaculadas, pero realmente tenemos un testimonio de qué hacían, y esto les permitía aprender unos de otros. Ahora, ¿qué era lo que resultaba más importante para la vida entre esta gente de hace 50,000 años, 40,000 años, 30,000 años? En esta época, ¿cuáles eran los saberes importantes? Primero, había que averiguar cómo conseguir comida. Si no había comida, no había vida. Entonces, aprender a cazar. Ahí viene el señor de la cacería, ustedes lo alcanzan a ver. Era indispensable. Aprender a defenderse de las inclemencias del tiempo era fundamental. Sin defenderse del tiempo, la cosa era supremamente grave, porque un invierno, y además muchos de estos primeros humanos estaban en las zonas templadas, donde el invierno podía bajar a 10 grados bajo cero, etcétera, pues se congelaban. Tuvieron que aprender a fabricar vestidos. El ser humano es muy desprotegido. Mira este par de jovencitos que hay acá. Si usted los compara con un par de leones de la misma edad, estos están en una desventaja horrible, porque los puede matar un zancudo. Y a nosotros también. Fíjense todo el lío con el Zika y el chikungunya y todo. Un bendito zancudo puede acabar con la vida de un montón de gente. No tenemos el cuero de los grandes mamíferos, no tenemos las garras de los depredadores, no tenemos la carrera de los antílopes.
Entonces nos tocó desarrollar otras herramientas que estaban a través del lenguaje. Aprendimos a desarrollar la lengua. Y desarrollar la lengua permitió contarle a los jóvenes las cosas que sabíamos, aprendimos a hacer casas, aprendimos a trabajar juntos. Esta es la historia de la educación. Y hay tanta gente que cuando le hablan de educación piensa inmediatamente en un colegio o en una universidad. No, eso ya es mucho después que aparece. Mucho después incluso que las grandes ciudades. Porque fíjense que los primeros aprendizajes eran estos que decíamos. Además, averiguar cómo funciona el fuego, cómo funcionan los ríos, la lluvia. Y todo eso llevó a construir lo que se llamaban los grandes mitos. Pero quienes empezaron a hacer eso eran comunidades muy pequeñas. Comunidades de 40, 50 personas que deambulaban por ahí por la sabana. Pero luego se vuelven agrícolas. Y allí ya sentados en un solo lugar empiezan, como veíamos antes, a construir viviendas, a hacer cosas, y cuando ya son muchos aparecen las ciudades. Y con las ciudades es la locura porque aparece la ingeniería, aparece la construcción de inmensos edificios, pues las pirámides de Egipto, los grandes templos en Ur de Caldea. Ustedes tienen los templos de toda esa zona hoy de Irak. ¿Y esto cómo lo hacían? Investigando, aprendiendo, contándose cosas, recogiendo historias de los antepasados. Esta maravillosa aventura humana solo se ha ido haciendo a partir de la educación. Porque la educación es esa capacidad de transmitir cultura, es esa posibilidad de que lo que yo aprendí se lo regalo a mis hijos. No se lo tienen que aprender todo desde el principio. Y yo sé lo que sé porque mis abuelos y mis bisabuelos y los que estaban antes de ellos pudieron transmitirlo. Pero ¿cómo se logró toda esta maravilla que produjo además la ingeniería hidráulica, el manejo del agua? Ahora que estábamos escuchando cosas sobre el agua, eso ya lo habían inventado los egipcios, los sumerios. ¿Y cómo? A partir de la más maravillosa de todas las descubrimientos, que es la escritura. Los pueblos, por allá desde el siglo 18 antes de Cristo, desde la época del antiguo Egipto, en el siglo 12, 13 antes de Cristo, etcétera, ya empiezan a tener una lengua escrita, la escritura. Y a través de la escritura se puede guardar la historia, y se puede guardar todo lo que sabemos, y se puede guardar mi vida, y puedo guardar el diario de lo que yo hago en este mundo. Y se puede guardar el recuerdo de los antepasados. Y entonces la escritura, ahí hay diversos en esas fotografías, modelos de escritura. La de abajo es escritura de la Grecia antigua, la de arriba a la izquierda es de Egipto, la de la derecha es de los sumerios. Todas estas escrituras nos permitieron ir guardando la memoria humana, la historia humana. Y es la historia humana la que nos hace humanos. Es el recuerdo de dónde venimos y para dónde vamos. Es decir, el proceso humano que va en crecimiento. Y ese crecimiento se materializa finalmente en estos lugares fantásticos que son las grandes bibliotecas, la primera la de Alejandría, pero después ha habido muchas bibliotecas. Estas son fotografías de la Biblioteca Laurenciana en la ciudad de Florencia, por ejemplo, y allí están guardadas cosas que quién sabe qué día serán indispensables. Gracias a lo guardado se pudo descubrir en Colombia Ciudad Perdida, gracias a lo que había en un texto por allá sobre el Nuevo México, sobre la conquista de México, y de pronto empiezan a descubrir que mucho de lo que él decía y que se creía cuento aparece. Y había unos escritos por allá y unas leyendas de Troya, y aparece un tipo loco, chiflado, que gasta toda su fortuna para ir a escarbar
entre la tierra, Sheileman, y sale Troya. Sí existía, gracias a que había bibliotecas, gracias a que había unos lugares donde guardar memoria. Y memoria que está en mapas, y que está en dibujos, y que está en muchas cosas. Pero todo esto necesita un ser humano que le dé sentido, que sepa para qué es. Y entonces aparecen las instituciones educativas. En el siglo XII aparece la primera universidad, y luego van apareciendo otras, y luego aparecen los colegios de secundaria, y luego las escuelas de primaria, y todos estos aparatos educativos se dedican a contarnos cosas y a enseñarnos lo que la humanidad ha aprendido. Pero hoy, en estos 4 minutos que nos quedan, tenemos que empezar a pensar. Ya hablamos, ahora pensemos. ¿Para qué es toda la información que hoy tenemos? Antes la información era siempre poca. Antes era un privilegio llegar a una biblioteca. Antes la gente tenía que ir a la escuela. En 1950, pregúntenle a sus abuelas, si tienen abuelos viejitos, pregúntenles que tenían que ir al colegio para enterarse que existían las jirafas. Hoy entran ustedes a internet y les salen 50,000 páginas de jirafas. ¿Cuál escojo? Hoy la tragedia de la humanidad es el exceso de información y la incapacidad del ser humano para procesar todo eso y darle sentido. Hoy un chico de 18 años, de 19, de 17, tiene en su mano un celular, y a través de ese celular sabe qué está pasando en todas partes. Además saca fotos, manda fotos, recibe fotos, las sube a las redes, sabe lo que está opinando Donald Trump, qué pasó por otro lado. Y resulta que, ¿y él qué? Entonces necesitamos una educación que vuelva a la vida, que vuelva a ser la educación para vivir, que vuelva a ser la educación para contactar la tierra, que sea la educación para cuidar un planeta que se nos está acabando, que sea una educación que le dé sentido a la vida y nos llene de argumentos éticos y que nos dé belleza en el existir. Por eso hoy día lo inútil se vuelve de una utilidad extraordinaria en un mundo en el cual se cree que lo único útil es lo que produce dinero. Y resulta que el arte a veces no produce dinero, pero es lo que nos permite pensar. Que la danza es algo inútil. Hay los padres de familia, hay de que el hijo le diga que quiere ser bailarín. ¡Oh, qué tragedia! Estudie una vaina que sirva para algo. Y resulta que la vida no está en el dinero. De manera que este rato espero que les haya servido para darse cuenta de que una humanidad que ha ido muy rápido consiguiendo logros enormes, llega un momento en que tiene tanto que ya no sabe para qué son las cosas. Ahora la educación tendrá que encargarse de darle sentido a todo aquello que somos capaces de manipular. Muchas gracias.